bienvenidos. La verdad que es un placer estar en la casa de Dickinson. Yo es el primer día que estoy en su nuevo espacio y es una maravilla, es una sensación de estar como en casa. Así que enhorabuena, Luis, a todo el equipo porque habéis generado un lugar muy acogedor, perfecto para nuestra charla de hoy. Muchas gracias. Agradeceros a todos que estéis hoy aquí y a todas. La verdad que para Dickinson es un orgullo que se llene de abogados y abogadas el espacio, aunque la librería y la editorial están a la vuelta. Y yo no quiero, mucha gente a lo mejor ha podido contactar con Delia anteriormente. Yo es la primera vez que la veo y sobre todo quería agradecerle todo este proyecto, todo este trabajo, porque es verdad que no nos hemos visto, pero anteriormente a que se publicase el libro, a que lo presentásemos, pues Gracias, nos Luis. habíamos visto y nada, simplemente agradecértelo. ¡Ay, mi madre! Dickinson, porque no nos hemos visto. ¡Anda! Y agradecerte todo. ¡Ay! Sí, de verdad. Muchas gracias. Ostras, esto sí que no me lo esperaba para nada. ¡Qué ilusión! Y agradeceros Muchísimas todo, gracias. Qué bonita. Muchas y gracias. espero que disfrutéis y os dejo mucho. Gracias, Luis. Bueno, para quien no lo sepa, es que cuando se presentó el libro en octubre a mí me estaban operando. Entonces, es por eso que me pude perder el super evento. Pero para eso estamos haciendo ahora una serie de ciclos muy interesantes y que además el de hoy viene como anillo al dedo porque justamente estaréis al tanto de que este martes se ha aprobado por fin el proyecto de ley de protección a la infancia en entornos digitales y que nos viene de perlas, aunque no nos haya dado tiempo a profundizar en esos pequeños cambios, que creo que tampoco ha habido muchos con respecto al anteproyecto, es el foro perfecto para que entre todos podamos reflexionar y debatir. Esto es algo, como decía, muy de estar por casa. La idea es que incluso podáis interrumpirnos, que podáis charlar, que esto sea dinámico, no es una clase magistral. Hemos venido a compartir, bueno, ideas, conocimiento, experiencias, pero vosotros sois protagonistas de estos ciclos y por favor os ruego que no os quedéis como meros espectadores y que con toda la libertad del mundo interrumpáis y participéis porque seguro que tenéis muchísimo que aportar. Hoy tenemos la suerte, bueno, os cuento un poco la dinámica porque es la primera de muchas charlas que van enfocadas en torno a este libro. ¿Vale? Y unas pinceladas. La protección de la infancia en entornos digitales, que llega justamente en el momento idóneo porque hasta ahora no se había hecho una obra tan completa en la que autores de distintas disciplinas hablen de asuntos de tantísima actualidad, pero no solo eso. Además de tener más de 36 capítulos especializados en infancia y en tecnología, la clave de este libro es que es un libro solidario. Todo lo que se recauda de beneficio va a UNICEF. Los autores han prestado su conocimiento, aquí tenemos a 3 de ellos, de manera generosa y altruista, para que podamos aportar este granito de arena. Así que sepáis, quien todavía no lo tenga, que no solamente adquirís una obra de plena actualidad, sino que también estáis colaborando a esta causa, cosa que creo que es muy importante. Además, importante señalar, bueno, además del elenco de autores y autoras que es fascinante, este proyecto ha salido adelante gracias al impulso de Women in a Legal World. Ha sido un motor esencial y además muchas de sus socias forman parte también de este elenco de autores que vamos a ir actualizando. Si alguno cree que tiene algo que aportar con un capítulo que todavía no se ha tratado en la obra, es bienvenido para hacérnoslo saber y para que en nuevas ediciones podamos incorporarlo. ¿Vale? Así que sea algo de todos y un libro en continuo movimiento en el que podamos participar. Y ya, sin más dilación, hoy tenemos aquí a 3, como decía, 3 autores de la obra. Seguramente la mayoría de vosotros les conocéis a todos o a prácticamente todos: Carlos Viader, Natalia Tejera, Ana Isabel Salegui. Y aquí sí que voy a permitirme el lujo de leer un poquito para no saltarme nada de sus currículums, que son muy apasionantes, también muy largos, así que los he resumido un poquito, ¿vale? Porque si no nos tiramos aquí media tarde. En cuanto a Carlos Viader, es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, accedió a la carrera judicial en 2012, hace ya bastantes años, y ha quedado entre los 10 primeros de su promoción, que es un dato que la verdad es de admirar. Desde 2014 ejerce como juez. Actualmente desempeña su labor como letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en la Sala de lo Penal.
a lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintos órganos judiciales, en Madrid, en Melilla, y además ha participado en distintas instancias internacionales, entre las cuales está Alemania, Reino Unido, China, Perú, Francia, un currículum impresionante que además acapara una labor importante en el ámbito internacional. También es docente como el resto de autores en el máster de Familia e Infancia de ISDE. Y bueno, es una persona que siempre dice que sí a todo lo que tiene que ver con buenas causas. Así que muchísimas gracias, Carlos, por nuevamente haber aceptado esta invitación y estar hoy aquí. Continuando con el orden, tenemos a Natalia Tejera. Natalia es una abogada de batalla, tan de batalla que lleva un juicio hoy a la espalda y mañana otro, y está hoy aquí compartiendo su conocimiento con todos nosotros, cosa que también es de admirar. Natalia tiene la friolera de más de 25 años y esto no quiere decir nada con respecto a su juventud. Por favor, hablo de expertise. Más de 25 años de experiencia en el ámbito del derecho de familia, derecho penal, y con una especial mención a la protección de las mujeres y de los niños en situaciones de conflicto grave familiar, donde ella ha demostrado una gran vocación y bueno, ha llevado asuntos de gran envergadura en esta materia. Natalia además es docente en el máster de Derecho de Familia e Infancia, como os decía, de ISDE, y es conferenciante y se apunta a un bombardeo. Como os decía, su capítulo es sumamente interesante y ahondaremos un poquito, ¿verdad?, en algunas de las cuestiones. Natalia, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y por último, la guinda del pastel, como no podía ser de otra forma, el ámbito psicológico tan importante en la protección de la infancia. Ana Isabel Salegui, bienvenida. Es licenciada en Psicología con especialidad clínica y social y de las organizaciones, psicóloga en ejercicio, acreditación profesional, que esto, si no me falla a mí la memoria, era algo que tenía poquita gente, ¿verdad? Cuando tú te sacaste esta acreditación... La acreditación de psicóloga forense, la acreditación nacional, nos presentamos 200 en la primera convocatoria y solo sacamos 20 en toda España. Sabía yo que tenía muy buena memoria. Pues es acreditada profesional de psicología, experta en psicología jurídica y forense. Además, es experta en psicología del testimonio, asunto interesantísimo cuando hablamos de menores, perito del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos en la especialidad de enjuiciamiento civil, una crack, por cierto, en ratificaciones judiciales, sus informes clave para casos complicados, y profesora en distintas entidades, entre las que está la Universidad Europea de Madrid, también está ISDE, y un largo etcétera. Bueno, y además muchos la conoceréis porque participa mucho en medios de comunicación, Ana, que también te hemos visto tras la pantalla, así que, de hecho vienes, ¿no? Hoy estreno 2 documentales, uno a las 6 y un 4, tengo doblete, o sea, mi madre no sabrá saber qué canal poner. Pues bienvenida, muchas gracias también por haber hecho este hueco en tu agenda, por estar hoy aquí, y sin más dilación vamos a dar comienzo. Perdón, que me he saltado los aplausos. Menos mal que está aquí Beatriz Boque para recordarme lo que me ha hecho un gesto de no, que te está saltando algo importante. Vamos a hacer una ronda de preguntas que podéis interrumpir en cualquier momento. La idea es que podamos abordar parte de los capítulos que han dedicado a la obra y también irnos a algunas cuestiones de actualidad, ¿vale? Vamos a empezar con Carlos. Lo de las chuletas... Nada, mira que a mí no me gusta llevarlas, pero de reojillo, Sí, de reojillo. Muy bien, vamos a empezar hablando de tu capítulo. En el capítulo del libro La protección de la infancia en entornos digitales, hablas de estadísticas de delitos de odio. Te centras tu capítulo en delitos de odio, especialmente cuando las víctimas son menores. ¿Podrías darnos unas pinceladas, sin tampoco desvelar todo lo de tu capítulo, que si no, no vendemos el libro, pero unas pinceladas sobre esas estadísticas y las conclusiones que podemos extraer de los últimos años? Sí, bueno, luego hablaremos un poco más de lo que es el concepto del delito de odio, pero vamos, la titular que podríamos dar sobre este tema es que ha habido un incremento, ¿no? Todos podemos pensar que ¿qué ha pasado con los delitos de odio durante estos últimos años? Pues que ha habido un incremento. Pero este concepto de incremento no tiene por qué ser necesariamente negativo. Yo creo que con los delitos de odio ha pasado un poco parecido con lo que ha pasado, afortunadamente, con la violencia de género. Es decir, hace 20 años yo creo que muchas mujeres, sus maridos les pegaban y ni se planteaban ir a denunciar a una comisaría porque pensaban primero que no era delito, que se lo merecían o que si iban a la comisaría no las iban a tratar bien o sencillamente les daba hasta vergüenza ir a la comisaría. Yo creo que el delito de odio, que son todos aquellos delitos que se cometen pues porque la persona es de una raza concreta, porque es de una orientación sexual concreta, hace unos años muchas personas que vivían este tipo de delitos se sentían avergonzadas o sencillamente no consideraban que eso fuese un hecho con trascendencia penal, con lo cual la buena noticia es que este incremento
yo creo que responde más que a un incremento real de episodios de odio, responden a que más gente denuncia, a que más gente identifica la existencia de este tipo de eventos. También está la lectura negativa. Oye, cada vez parece que más delitos de odio, más episodios en los cuales personas son atacadas por un factor de discriminación concreto. Las víctimas más vulnerables de este tipo de delitos, como pasa en cualquier otro delito, y vosotros sabéis mejor que yo, son los menores, siempre. Además, la mala noticia es que sí que ha habido un incremento del número de menores que son víctimas de este tipo de delitos, no únicamente en términos absolutos, sino también en términos relativos. Es decir, que lo que representan los menores en relación al total de las víctimas de los delitos de odio también se ha incrementado. Y dentro de este colectivo de menores son de manera desproporcionada, especialmente víctimas las personas extranjeras. De tal manera que ser menor y ser extranjero son factores concomitantes, concurrentes a la hora de ser especialmente vulnerable ante un delito de odio. Muy claro. Vamos a pasar a Natalia para ir también picoteando entre vuestros capítulos. ¿Qué opinas del rol que tienen las redes sociales, Natalia, ahora mismo en el entorno digital en relación con el aumento de delitos juveniles, por decirlo de alguna manera, de menores de 18 años? Bueno, a ver, es que en la actualidad lo que es innegable es que la mayor parte de adolescentes y preadolescentes tienen acceso a esas redes sociales, partiendo de la base de que hoy por hoy el regalo estrella en las comuniones es un móvil, y no cualquier móvil, un smartphone con acceso a internet, incontrolado, porque realmente el tema del control parental, que ahora ya el proyecto de ley orgánica va a establecer como obligatorio, otra cosa es cómo se pueda llegar a cumplir, pero es una circunstancia que hoy por hoy tampoco está tan extendida como a priori podría valorarse. Comparativamente hablando, en una pirámide de población por edad, pues los preadolescentes y adolescentes tienen un acceso a redes sociales y una actividad en redes muy superior a las de adultos o ya personas llegando a una edad mucho más avanzada. Yo estaba extrayendo datos esta tarde de la encuesta que publica el INE sobre equipamiento y uso de los TIC en los hogares en el año 2024, y porcentualmente había dos datos que habían subido y se habían incrementado respecto del año pasado, que eran que el 95,8% de los menores entre 10 y 15 años, o sea, ni siquiera ya adolescentes, sino preadolescentes, usaban ordenador, que esto es un 2,7 más que el año anterior. Y un 96% manejaba Internet, que es un punto y medio más que el año anterior. El único dato que había decrecido era en cuanto al uso del móvil, que estaba en torno a un 69%, que era un punto menos que en 2023. Yo quiero creer que es porque realmente cada vez los padres están más involucrados en este tipo de situaciones, y de alguna manera se está intentando tanto retrasar ese acceso o ese uso de tecnologías, o bien se está de alguna manera intentando, que es lo fundamental en mi opinión, educar en el uso de esas tecnologías para no poderse hacer ese uso indiscriminado, o ese uso que los propios menores en muchísimas ocasiones ni siquiera son conscientes de los peligros que puede acarrear. O sea, que de ahí podríamos extraer por lo menos un poquito de luz en cuanto a la responsabilidad de las familias. Y pasando al ámbito más psicológico, Ana, y precisamente lo abordas en tu capítulo de una forma muy interesante. ¿Cómo afectan estas nuevas tecnologías a la psique de los niños y de los jóvenes? Es un tema apasionante, pero intentando dar unas pinceladas para que podamos entenderlo. Sí, lo primero hay que tener en cuenta... Ay, perdona. Bueno, pero se me oye bien, ¿no? Sí, pero para la grabación mejor. Tenemos que conocer las particularidades del cerebro infantil y adolescente. Nuestro cerebro no alcanza un nivel madurativo hasta los 18 años. Por eso es la prohibición de beber alcohol. A ver, algunos no maduran hasta los 40 y otros nunca. Pero es un órgano en desarrollo. El ser humano es un ser que no nace desarrollado. Los órganos sexuales requieren una maduración, el cerebro también. Esto es la plasticidad neuronal. Esta es la influencia que tiene todo trauma, todo aprendizaje, toda estimulación en esos momentos tan delicados. ¿Qué ocurre? Por un lado, no tenemos el cerebro desarrollado, con lo cual algunas respuestas todavía no han sido aprendidas, interiorizadas. Por otro lado, tampoco tenemos desarrollada ni la autoimagen, ni el autoconcepto, ni la personalidad,
La personalidad se suele desarrollar a partir de los 16 años. En esos momentos, cualquier influencia externa es clave y fundamental. Precisamente por eso, muchas veces los eventos traumáticos en la infancia acaban generando personalidades con rasgos patológicos o directamente patologías de muy difícil intervención terapéutica. Por eso, la influencia de las nuevas tecnologías es fundamental. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de un contacto esporádico. Estamos asistiendo a una inundación de los tiempos de los adolescentes. Muchos de ellos llegan a consumir 6, 8, 10 horas de tecnología diarias. Y claro, ya no es solamente el tema de pantallas, tiempos, atención, concentración, memoria, es el tema de los contenidos. Y más allá de los riesgos, desde el punto de vista de uso o abuso, están los riesgos relacionados con terceros y luego los riesgos relacionados con nuestro aprendizaje. Mi capítulo se centra específicamente en la influencia de la pornografía en la psique adolescente. ¿Por qué? Porque el sexo es solo un 1% biológico, el 99% es aprendido. Nuestra conducta sexual es aprendida, lo que nos gusta, nuestros cánones, lo que nos atrae. Las conductas que consideramos normalizadas también es aprendido. En cada cultura hay unos hábitos, ritos, y todo eso puede influir muchísimo en la mente del adolescente, condicionándole hasta el punto de que puede tener disfunciones sexuales severas, además de muchísimos riesgos y peligros secundarios a este acceso a la pornografía que las fuentes citan actualmente como primer contacto a los 8 años y contacto habitual a partir de los 13 años. Ana, y me voy a saltar un poco el orden porque tiene que ver la siguiente pregunta que te iba a hacer con lo que estás explicando y luego voy a enlazar con Carlos y Natalia. Hay fuentes que dicen que se alerta ya de que niños de 9, de 10 años están consumiendo pornografía. ¿Cómo impacta esto, como ibas diciendo, en su desarrollo y en la normalización que tienen a la hora de establecer, bueno, pues sus futuras relaciones íntimas con sus parejas en el día de mañana? Sí, hay diferentes riesgos y además me gustaría separarlos, ¿no? Porque unas son los riesgos relacionados con terceras personas, como es el grooming, que adultos quieran acceder a ellos para mantener relaciones sexuales, la normalización del sexting, de mandarse fotografías que luego les pueden convertir en víctimas del porn revenge. O sea, esos son unos, pero hay otros que son los más desconocidos y desde mi punto de vista los más difíciles de tratar, ¿vale? Estos son de tipo más traumático. Cuando se accede a la pornografía de manera precoz, tú no tienes nada para determinar qué es algo excepcional o que no lo es. Y vamos a ver qué tipo de pornografía. El tipo de pornografía a la que se accede es sexo en grupo, donde hay un rol muy masculinizante, el placer masculino prima, no, el placer femenino no está presente, hay una genitalización absoluta. El sexo se reduce a la penetración. Esto nos lleva a volver atrás en el tiempo, a la época en la que teníamos un problema con las ITS, con las infecciones de transmisión sexual, porque, claro, como la gente tenía identificado que si no había penetración no se habían mantenido relaciones sexuales, entonces, si no había preservativo, mantenían relaciones sexuales igual, bueno, pues con métodos de tipo marcha atrás. Con lo cual, las ITS, bueno, pues hay un foco de contagio. En el porno no hay ningún uso de preservativos, entonces ya es un aprendizaje incorrecto. De hecho, estamos asistiendo a una auténtica epidemia de ITS. Esta genitalización, además, es muy importante porque empobrece muchísimo lo que es la sexualidad, que la sexualidad, bueno, pues hay muchísimas zonas erógenas y pierden completamente todo esto. Tiene además un componente relacionado con el placer, que es que si tú tienes asociado a este tipo de conducta, empiezan a tener dificultades para sentir placer y excitación con conductas sexuales más reales, normativas o, bueno, pues habituales, llamémoslo así. Entre otros riesgos, el hábitus. El hábitus es aquello que nos erotiza. A ver, yo este ejemplo lo pongo siempre en mis clases. Yo creo que todos habéis visto en los documentales de las dos estos indios que van con una calabaza en el pene, que les llega hasta aquí, y se la ponen solo en fiestas y en eventos y llevan con sus plumas. A que a nosotros no nos erotiza nada eso, en absoluto, porque no es nuestro canon, no es lo que nos han enseñado que es atractivo. Os puedo asegurar que en su tribu, bueno, causan sensación. Pasaría lo mismo si nosotros enseñáramos unos zapatos de tacón a una persona de una tribu
bueno, pues del centro del Amazonas. Posiblemente no supiera para qué sirven. Enseñamos los zapatos. Creo que a cualquier persona del mundo occidental, bueno, pues unos zapatos de tacón con determinado parafernalia va automáticamente en su cerebro asociado al sexo. Bien, el hábitus es aquello que culturalmente asociamos al deseo y lo que nos va a despertar una reacción de excitación. ¿Qué ocurre si eso a los 8, 9, 10 años lo asociamos a sexo en grupo, gangbang, violencia, sadomasoquismo? Que no vamos a poder tener reacciones de excitación fisiológicas en relaciones normales y eso nos va a frustrar. Y en jóvenes, que además tenemos un problema con la educación que se está recibiendo, donde no hay tolerancia a la frustración se puede convertir en agresividad. Entonces, si veis el trasfondo que hay, es muy íntimo, o sea, va al mismo centro de lo que somos cada uno, ¿no? Nuestra sexualidad. Es una forma de aceptarnos, conocernos, y todo eso se está distorsionando en base al consumo de pornografía. Pues viene perfecto con la pregunta que precisamente le iba a hacer a Carlos. Has hablado de dos conceptos muy interesantes y también la baja tolerancia a la frustración y cómo pueda desembocar en episodios violentos. Carlos, también existen numerosas fuentes que hablan de ese aumento de delitos violentos, especialmente dentro del ámbito sexual, protagonizados por menores, entre menores. ¿Qué papel crees que juega la interacción digital, esa forma de relacionarse tan natural que tienen los jóvenes ahora mismo, de si me mando una foto, de si mantengo pues, conversaciones íntimas por WhatsApp? ¿Qué papel consideras que pueda jugar en este aumento? Y unido también un poco a lo que ha explicado Ana con este consumo de pornografía que vemos en edades tan tempranas. Bueno, yo en mi experiencia en penal, que ya llevo ya pues 9 años en el ámbito penal, yo creo que estas redes sociales, ese entorno digital, lo que ha hecho ha sido un catalizador de las conductas delictivas. Es decir, se ha convertido en un medio de una mayor facilidad comisiva. Es una vía que antiguamente no existía para la comisión de delitos. Es decir, en mi época, ya suena como un viejo, pero en mi época, si alguien se metía contigo en el colegio, eso acababa cuando llegabas a tu casa y cerrabas la puerta con llave. Si tus padres te respetaban, era el foco del ataque no estaba dentro de casa. Pero eso hoy en día no es así. Ahora el peligro está fuera de casa, pero también está dentro de casa a través de los entornos digitales. En el ámbito penal se ha visto un incremento exponencial del tipo de delitos que implica la utilización de los medios digitales para delitos sexuales, como el grooming, para el embaucamiento para los menores, para el envío, por ejemplo, de imágenes pornográficas, eso es muy típico, para el porn revenge que ha mencionado también Ana. Es decir, para una serie de conductas que hace unos años sencillamente no existían y que sin embargo ahora han venido existiendo y se han creado a raíz de esos entornos digitales, y que además el Código Penal, sobre todo a partir de la Ley Orgánica 8/2021, ha incorporado al Código Penal no solo delitos de ámbito sexual o digamos de violencia, sino también delitos tipo fomentar el suicidio a través de las redes sociales, fomentar la autolesión, fomentar la utilización de sustancias que son perjudiciales para la propia salud. Todas estas conductas están previstas ya expresamente en el Código Penal, y en el anteproyecto que comentabais antes, que ya se ha convertido en proyecto, se prevén incluso nuevas conductas que se empiezan a tipificar. Por ejemplo, la creación de imágenes con inteligencia artificial hiperrealistas, ¿no? De pues poner mi cara y ponerme desnudo, espero que me saquen favorecido, pues haciendo algún tipo de guarrada o otro tipo de conductas. O, por ejemplo, la orden de alejamiento digital, ¿no? Pues son medidas penales que son necesarias ante el incremento de la comisión de delitos con una presencia de entornos digitales que, como digo, está presente en la comisión de una enorme cantidad de delitos en los cuales los menores están muy presentes por la vulnerabilidad, su falta de expertise y su falta de conocimiento de los riesgos que implica la utilización de los medios digitales. Bueno, es evidente la importancia que tiene la temática desde el punto de vista en el que se ha creado un grupo de 50 expertos precisamente para recabar desde distintas disciplinas esos informes para elaborar este anteproyecto que, como bien dices, ahora es proyecto y que tiene como único objeto proteger a los niños y a las niñas y adolescentes dentro de este entorno digital que tiene muchas bondades, pero evidentemente también tiene muchos riesgos. Y precisamente de ello también nos habla Natalia Tejera en su capítulo, en el que nos mencionas fenómenos como el sexting, el grooming. Si nos das unas pinceladas para poder entender la diferencia entre ambos, y además si dentro de estas reformas últimas el legislador los ha tenido en cuenta, si ha habido alguna modificación importante por encima. En relación con el grooming, podemos definirlo como una situación
de acoso o abuso sexual que ejerce una persona adulta respecto de un menor, de un niño, niña, adolescente. Y tiene también su versión digital, que es el online grooming, cuando esta situación se lleva a cabo a través de medios digitales o tecnológicos. Siempre empieza con una posición digamos, de superioridad del adulto que se va acercando poco a poco al menor, va ganándose su confianza, en muchas ocasiones haciéndose pasar por alguien de su misma edad, por ejemplo, en un juego de la Play o a través de cualquier aplicación, a través de cualquier contacto por Instagram, por ejemplo, y hasta llegar a tener a ese menor en una situación de confianza tal en la cual le va sacando información hasta llegar al punto en que pide imágenes ya con contenido sexual, grabaciones, etc. En la actualidad, en el Código Penal, tenemos regulado en el artículo 183.2 esta conducta que está castigada con pena de prisión de 6 meses a 2 años, en el sentido de aquel que logra, mediante un embaucamiento, la obtención de imágenes o vídeos o demás. Y correlativamente tenemos el tema del sexting. Sin embargo, el sexting, lo que tenemos que tener claro es que el sexting per se no es una conducta delictiva, porque en el sexting una de las connotaciones es que es voluntario. El envío de imágenes o de vídeos o de grabaciones se produce de forma totalmente voluntaria de una persona a otra. El problema es cuando se han producido esos envíos y hay o bien el receptor o una tercera persona realiza un mal uso de esa información que se ha obtenido por medios digitales. Ahí pasamos a lo que es ya el porn revenge que decían Ana y Carlos, o que también se denomina comúnmente sextorsión, en el sentido de que entra ya el chantaje en juego en cuanto a si no me sigues suministrando imágenes, voy a decírselo a tus padres, se van a enterar todos tus compañeros del colegio, voy a publicarlo en una red social, va a aparecer en un chat de WhatsApp. Pues esta conducta que realmente no está tipificada como tal, sí que puede tener connotaciones de otros delitos, pues desde un delito de amenazas, un delito de coacciones, y ya tiene también mucho más encaje en un delito de revelación de secretos, cuando distinguiendo si es el propio receptor quien luego distribuye esas imágenes, o bien si es una tercera persona ajena a ese canal bidireccional de comunicación quien las ha obtenido de cualquier forma y las distribuye. ¿Vale? Que esa fue la modificación que hubo en el Código Penal, os acordaréis, cuando el caso de la concejala de Olvido Hormigos, cuando aparecieron aquellas imágenes en un chat de WhatsApp, y fue a raíz de ahí cuando se empezó a modificar ya el tema de revelación de secretos, y a partir luego ya de la 8/2021 y leyes posteriores es cuando se han ido tipificando conductas, pues porque esto al final es lo que pasa. El Código Penal tiene que ir acomodándose a lo que es la realidad social. Siempre va a ir por delante la realidad y las conductas ilícitas que lo que está regulado en el Código Penal. Siempre vamos a ir a remolque. Y por lo tanto hay que ir cada día pues intentando que las conductas que se están apreciando, que se cometen por parte de la sociedad, sean las que tengan luego un reflejo que pueda permitir que ese ilícito penal se castigue. En el proyecto, lo que sí que se incluye, por ejemplo, en el proyecto que se aprobó ayer, es que el grooming como tal pueda ser una circunstancia agravante para determinados delitos sexuales. Eso sí que está ya recogido específicamente. Estupendo. Ana, querías intervenir. Me gustaría hacer un apunte refiriéndome a un caso único, dado que la mayoría aquí, además, me parece que sois juristas. Fue de los primeros casos, y fue el caso de una chica de la Universidad Complutense que, dentro de un caso de sextorsión, ve cómo difunden por la universidad sus imágenes, unas imágenes en las cuales, bueno, pues en una circunstancia ella está desnuda manteniendo relaciones. Esta chica desarrolla un cuadro ansioso depresivo severo y se intenta suicidar. De hecho, el caso se llevó en el lugar en el que yo estaba trabajando en aquel momento. Entonces yo veo anclaje ahí un delito de lesiones, ¿no? ¿O me equivoco? Quiero decir, soy la única que no soy jurista de este foro, ¿eh? A ver, yo, por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual que tienen una responsabilidad civil aparejada, que muchas veces es el daño moral y demás, que es muy a veces difícil cuantificar y demás si no hay un buen peritaje, hay una sentencia del Supremo relativamente reciente de Vicente Magro que precisamente dice que para poder valorar daños, bien sea morales o daños, porque una lesión como tal, si es una lesión física,
esa es fácil, la del médico forense me refiero, o la de urgencias. Pero una lesión prolongada en el tiempo derivada de esa Igual de circunstancia... fácil, la tabla, el baremo de tráfico, la tabla de lesiones psíquicas. Sí, pero que Lo el mismo. Supremo ya tiene determinado que los delitos contra la indemnidad sexual no hay que discutir si hay o no secuelas porque es obvio que cualquier víctima de este tipo de delitos va a sufrir este tipo de, bien sea a corto plazo o a medio plazo, va a experimentar este tipo de secuelas. Pero la sentencia esta que os comento es que lo que han hecho los magistrados del Supremo es que han de alguna manera hecho suyos unos criterios del derecho anglosajón sobre la situación de la víctima antes y después de producirse los hechos, sobre cómo valorar cómo era la vida de esta persona antes de producirse y cómo ha sido después, y luego también cómo probablemente nunca va a ser igual que lo que era antes, para poder de alguna manera coadyuvar o hacer más fácil esa valoración del posible daño moral en este tipo de delitos. Lo que pasa es que tú te estás refiriendo, yo creo, te estás refiriendo al ámbito de la responsabilidad civil, pero las lesiones mentales, que es a donde yo creo que tú estabas apuntando, si no me equivoco, la jurisprudencia lo que viene a establecer es que las lesiones mentales las absorbe el delito. Donde se ven reflejadas en la responsabilidad civil, pero no se puede condenar por un delito, por ejemplo, de agresión sexual del artículo 178 y aparte un delito de lesiones psicológicas del artículo 147 o del 149 y 150. Se supone, vamos, que se absorbe por la agresión sexual. Sin embargo, hay discrepancia entre la ciencia y la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la psicología ha demostrado, y la psiquiatría, las ciencias de salud mental han demostrado que no todas las víctimas de delitos sexuales tienen por qué desarrollar una psicopatología asociada, con lo cual ya partiríamos de una base en la que no. Y luego hay muchísima variabilidad en función de factores, vulnerabilidad de la personalidad, factores de protección. Entonces, que todo esto es aplicable a los delitos sexuales cometidos a través de las nuevas tecnologías. Habrá gente que desarrolle un cuadro muy severo, incluso pueda llegar a la muerte. ¿Por qué? Pues porque haya un intento de letalidad consumado y, sin embargo, en otros casos, porque haya una buena red de soporte, se pongan determinadas herramientas a su disposición a través de terapia de forma precoz, no desarrolle. Con lo cual, creo que hay una separación tan grande a veces entre la jurisprudencia y lo que desde la psicología se ve, que creo que deberíamos sentarnos a hablar sobre todo esto, juristas y psicólogos, en alguna ocasión. Sí, es apasionante. De hecho, vamos a hacer una pequeña pausa por si alguien quiere plantear alguna duda o alguna reflexión hasta el momento. Estáis totalmente metidos en el debate y no... ¿Cómo te llamas? Ainhoa. Una es con respecto a que estamos escuchando las penurias que pasan los profesores de adolescentes, de niños que están en la ESO, que están... Perdona, ¿te puedes poner de pie, porfa? ¿Te puedes poner de pie si no te importa? Con respecto a que no pueden luchar contra los bulos que ven a través de las nuevas tecnologías, que a lo mejor les dicen los chavales, es que he visto que hay un montón de inmigrantes y que son los que están ahora mismo cometiendo todos los delitos sexuales. Entonces, los profesores se van a fuentes oficiales del Ministerio del Interior y cuando les enseñan esas fuentes oficiales, los niños continúan diciendo, no, eso es fake, eso está manipulado. No pueden luchar contra eso. Yo no sé si este proyecto ya va a pedir a influencers, que normalmente este tipo de información sale de ellos, que citen sus fuentes. No sé si de alguna manera eso se está o ya estará en marcha o este proyecto lo plantea. Y con respecto a los problemas que muchos niños están teniendo ahora de la pornografía, ¿cómo se pueden detectar que está sufriendo eso? Porque la pornografía creo que es una adicción que no es muy visual, no provoca delgadez, no provoca que tengan que pedirle mucho dinero a sus padres para acceder a ella, no provoca ansiedad aparente. ¿Cómo se puede detectar que están sufriendo a causa de la pornografía, que tienen una adicción? Y si realmente se puede parar esa ceguera mental que tienen ahora mismo los adolescentes, que todo niegan, porque un influencer se lo ha dicho. Empecéis vosotros con los bulos. Empiezo yo con la pornografía y luego tú con los bulos. Bueno, lo primero, te quiero dar las gracias. Para que no la conozcáis, es Ainhoa Lujambio, es una periodista muy conocida de los informativos de Antena 3
y bueno, pues ha planteado unas cuestiones muy interesantes. Es verdad que determinadas conductas adictivas o determinados problemas, vamos a llamarlos problemas, uso, claro, la línea entre uso, abuso, adicción es pequeña, ¿no? Determinadas conductas no se ven efectivamente, no es como un trastorno alimentario que adelgazan, pero lo primero que vamos a notar son cambios en la personalidad del adolescente, la adolescente, ¿vale? Esto que es un síntoma en específico, que muchas veces se atribuye a la propia adolescencia, tiene que marcarnos la primera señal de alerta, ¿no? O sea, ya solo con eso, cambios además bastante como constantes. No vale un día que esté de mal humor, sino que la persona la veamos más irritable, muy cansada durante el día, porque es verdad que el consumo de pornografía se realiza cuando se está a solas, eso sí, y normalmente pues se quedan hasta horas muy tarde. Empiezan a caer también las calificaciones académicas. ¿Por qué? Porque están constantemente pensando en el objeto de la obsesión. Entonces, cuando tenemos 2 o 3 signos inespecíficos, es el momento de consultar con un profesional, porque es verdad que de buenas a primeras no se lo van a revelar a sus padres. A las últimas personas a las que se lo revelarían cualquier tipo de problema, les estén extorsionando, tengan un problema de adicción a la pornografía, tengan el problema que tengan, la última persona va a ser a los padres. Nosotros sí que estamos preparados para irnos acercándonos a la persona que tiene el problema, al adolescente que tiene el problema, haciendo que confíe y que al final nos cuente lo que es y empezar a poner pautas y empezar a hacer que el propio adolescente sea quien inicie los cambios, porque por imposición no se cura casi nada. O sea, tenemos que motivar a la persona para que inicie el camino del cambio. Estamos acostumbrados también a eso. Los trastornos alimentarios también te dicen que ellos no tienen ningún problema. Las personas que consumen drogas también nos dicen que no tienen ningún problema. Esa motivación para el cambio la solemos hacer. Pero signos inespecíficos, señales de cansancio, cambios en el estado de ánimo, o sea, como que le ha cambiado la personalidad a peor. Y eso sería como los primeros signos que se suelen ver. Y la bajada de calificaciones académicas es como la más indubitada. Los bulos, os tocó. Los bulos. Os tocó. A ver, en relación con el tema de influencers que mencionabas, yo hasta donde sé, es verdad que está regulado todo el tema de, por ejemplo, de publicidad en sus cuentas, de hasta dónde aquello que promocionan o publicitan está pagado o no pagado, o están haciendo algún tipo de campaña comercial, etcétera, pero no hasta el punto de tu pregunta de tienen que citar fuentes respecto de una información que dan o no. Yo estoy contigo en que, sobre todo, con chavales y chavalas de determinadas edades, porque con los más pequeños no, y con los más mayores, pues también es como que han pasado ya la época esa corrosiva de la preadolescencia, adolescencia, que es como que les resbala todo porque solo ellos tienen razón y por supuesto lo que les decimos los demás, padres, madres o profesores, pues no hay nada que hacer en ese sentido. Pero no creo que sea tan fácil el hecho de poder regular de dónde viene la información que yo publico o promociono en mi cuenta, que estaría bien, porque desde luego sería una forma de asegurar que ese contenido al que en la mayor parte de las situaciones no deberían ni tener acceso probablemente los preadolescentes o niños más pequeños, porque realmente no son cuentas que les vayan a aportar nada ni que sean demasiado educativas, pero sí que sería una medida, desde luego, muy favorable para poder regular un poco ese contenido. Hoy por hoy yo creo que no se ha llegado hasta ese extremo y desde luego en el proyecto de ley orgánica no está regulado como tal de momento. Es muy interesante lo que planteas, pero yo lo veo muy inviable. O sea, este problema que tenemos 2 derechos fundamentales constitucionales, además del mismo bloque constitucional, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información veraz. Estos influencers son periodistas, tienen obligación de informar o están transmitiendo sus opiniones, por muy desbaratadas que sean. Además, no solo los menores son víctimas de este tipo de bulos, todo el mundo lo es. O sea, yo tengo muchos conocidos que dicen burradas porque las han escuchado, pero que de mi edad, gente con estudios, gente que se supone que tiene que distinguir la grana de la paja y que te dicen las mismas burradas que han escuchado al influencer de turno.
pero si ya tenemos que empezar a citar fuentes, ¿qué fuentes son esas? Un poco como las notas de la comunidad de Twitter, ¿no? De qué fuentes citamos, cómo interpretamos esas fuentes. Las estadísticas se pueden interpretar de mil maneras distintas. ¿Cómo empezaba yo de los delitos de odio se han incrementado? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay más episodios de odio o que se denuncia más? Yo por las mañanas escucho varias emisoras de radio, parecen países distintos. Parecen países distintos. La portada del País habla de un país y La Razón habla de otro país. Escuchas a Javier Los Santos y escuchas a Ángels Barceló y son países distintos. Todos están dando una información, pero la parte de la información que quieren empezar a exigir esas fuentes es que es inviable, porque ¿cuál es la fuente fidedigna? Entonces le daríamos el poder a la fuente. ¿Cuál es la fuente válida? Esta fuente sí, esta no. Es como estas normas sobre las normas antibulos, las normas que hacemos un ministerio de la verdad. Es un tema que entre 1984 y la dictadura soviética, la línea es muy fina, ¿eh? Yo tengo... Perdón. Gracias. Desde luego que el tema da para mucho, porque yo creo que estamos ahora mismo inmersos en una crisis informativa que afecta a menores y adultos, y como estabais diciendo, se habla de todo. Hoy día cualquiera da consejos sobre la postura en la que debe dormir un bebé para no asfixiarse, sobre la dieta mágica para perder peso, sobre, bueno, pues qué ha ocurrido en un hecho concreto y 3 versiones diferentes. Y desde luego con los niños tenemos una responsabilidad extra, ¿no? Pero también creo que a los adultos les hace falta poder tomar conciencia, y yo creo que casi es más rentable invertir en educación y en ayudar a los niños y a los jóvenes a aprender a discernir, a tener su criterio. Yo creo que eso es algo que estamos perdiendo, y que tengan su propia opinión para ser capaces, como hace Carlos por las mañanas, oír distintas emisoras o leer distintos periódicos y generarse su propio criterio, claro, pero para esto necesitamos no leyes, sino mucho tiempo, que eso es otro debate sobre la conciliación familiar en nuestro país. Vamos a hacer un cambio de tercio, y me gustaría que hablemos, Natalia, sobre todos estos menores, además justamente a colación del libro que ha salido con el caso Bretón, que ha generado tantísima polémica, El odio, si no me equivoco con el título, que han salido pues detractores de esto se tiene que censurar, otros no, les estáis haciendo publicidad, otros que por el morbo quieren leerlo. Estos niños víctimas, en este caso concreto por desgracia, los niños no pueden ni siquiera pedir que se defiendan sus derechos porque ya no están. Pero cuando defiendes tú como abogada a un niño víctima de un delito, si tiene que ver la tecnología, con más razón porque es el tema que tratamos, pero ¿cuál es el principal reto que tú te encuentras a la hora de conseguir defender esos derechos de los niños que muchas veces tienen tan cortas edades? ¿Cómo lo afrontas como profesional? Bueno, pues en primer término, lo que tenemos que tener claro es que para que un menor acceda a un procedimiento judicial solo puede ser a través de sus representantes legales o del Ministerio Fiscal. Si es a través de sus representantes legales, que suelen ser los padres o tutores, el primer paso o el primer hándicap es que ese menor haya verbalizado lo que ha ocurrido, porque hay muchas ocasiones, esto a veces pasa más con los delitos contra la libertad sexual, pero que es verdad que el menor no tiene constancia o conocimiento de que eso es un delito per se, porque ya se encarga el agresor de, bueno, pues de decirle esto no lo puedes contar, esto es nuestro secreto, vamos a seguir así mucho tiempo, etcétera. Con lo cual, ese primer paso de verbalizar a veces es muy complejo. En los delitos tecnológicos a veces pasa igual, porque un menor ya de cierta edad o un preadolescente que a lo mejor está recibiendo un hostigamiento, un tema de un bullying, un acoso, a veces hay una delgada línea entre cuál es el paso siguiente a una broma en el cole o a un, bueno, hoy se meten conmigo, pero mañana voy a ser yo el que me meto con otro. Bueno, sobre todo es el tema de cómo se produce ese acceso al procedimiento. Y luego, dentro del propio procedimiento, en muchas ocasiones, dependiendo, o si es un menor, por ejemplo, que ha sufrido malos tratos, lo más usual es que intentemos realizar una prueba preconstituida con esa declaración del menor, por un doble motivo.
porque los menores tienen una memoria a corto o medio plazo que, lógicamente, nada más haber ocurrido el hecho delictivo, hay mucho más detalles que recuerdan a la perfección y que van a ser los que en un futuro podrían ayudar a esa sentencia condenatoria. Y segundo, para evitar una revictimización en el procedimiento, de manera que no tengan que ser explorados o prestar esa declaración, para entendernos, en el momento del juicio, con esa prueba preconstituida en la que tiene que estar el representante legal del menor, el Ministerio Fiscal, el juez, el LAG, y también tienen que estar, si se ha constituido como acusación, los padres o representantes legales, uno de ellos, y los abogados de ambas partes, del investigado, del procesado y de la acusación particular como tal. Esa prueba preconstituida se graba. En Madrid Capital se hace en la cámara Gesell, que es esta cámara como la que veis en las películas, con doble espejo y demás, con los detenidos, y cada vez ya en más partidos judiciales hay cámara Gesell, y luego se emite un informe de credibilidad. Con el psicólogo que ha realizado esa intervención, se emite un informe de credibilidad, porque el informe de credibilidad está digamos, indicado, ahora sí no que me corrija Ana, en temas en menores. No es un informe que los juzgados admitan cuando la víctima es mayor de edad. Se hace con menores, y esa grabación de la prueba preconstituida es lo que luego nos llevaríamos al juicio, por así decirlo, para incorporarlo mediante el visionado de esa grabación, o, en su caso, en alguna ocasión a mí sí se me ha dado que, si ha pasado ya 2 años, 3 años, por ejemplo, ha habido mucha prueba nueva durante la instrucción del procedimiento, a veces sí se ha llegado a realizar esa exploración de ese menor como tal en el juicio, pero se intenta evitar a toda costa mediante la reproducción de esa prueba. Muy interesante, Natalia. A ver, a mí me gustaría puntualizar algunas cosas relacionadas con la credibilidad del testimonio y la prueba preconstituida. Os quiero plantear lo primero una cuestión básica. Cuando estamos en el escenario de un crimen, una colilla, una simple colilla, tiene una cadena de custodia y se protege desde el momento en que se recoge hasta el momento en que se celebra la vista. En los delitos contra la libertad sexual, sobre todo en los delitos en los que están implicados menores, la única prueba que existe es el testimonio. Y normalmente lo que dicen las dos personas que estaban en el lugar de los hechos son versiones contrarias. En ese marco es donde aparece la psicología del testimonio. La prueba de credibilidad del testimonio no solo es aplicable a menores, eso es el CBCA-SVA, que es una técnica concreta que está validada. El problema es que hay que hacerla bien. Claro, tú no puedes implantar una técnica si no pones a los técnicos de laboratorio que saben hacerlo. Hay muy pocos expertos en psicología del testimonio, porque va por la tercera promoción del máster de psicología del testimonio y solamente se admiten 20 personas, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces pasa lo siguiente: se denuncia hoy. La memoria es muy frágil, es la cosa más frágil que tenemos. No es lo mismo un hecho que sucede un día y nos marca mucho porque es traumático, que algo que nos pasa cotidianamente, como los abusos sexuales. Nadie me va a poder decir que cenó hace exactamente 17 días. No os acordáis, porque cenáis todos los días. Entonces es muy difícil hacer una declaración de un testimonio. Hay que hacerlo en el momento en el que el niño, el menor, lo verbaliza. Habría que hacer, y con un experto, para que las preguntas no induzcan ninguna respuesta. Es muy fácil distorsionar la memoria, y si distorsionamos la memoria ya no podemos probar lo que queremos probar. Entonces necesitamos hacerlo y hacerlo bien. Grabarlo, efectivamente, y después ya poner en tratamiento a ese menor si es necesario. ¿Por qué? Porque uno de los factores que más distorsiona y más generan falsas memorias, el menor mete episodios que no han sucedido, son precisamente las intervenciones terapéuticas. Entonces, el mundo testimonio es un mundo apasionante, es muy bonito, con personas adultas, con mujeres y con varones, y con cualquier tipo de testimonio. Se puede hacer otro tipo de técnica, que es el HELP, la prueba holística de evaluación de la prueba testifical, que está creada por el doctor Manzanero en la Universidad Complutense de Madrid y por el doctor González, que es comandante de la Guardia Civil, actualmente Secretaría de Estado de Seguridad, y anteriormente en la sección de análisis de la conducta delictiva. El HELP vale para aplicar a cualquier testimonio, y yo lo estoy utilizando en periciales. Hay que explicar que no es el que se utiliza para esto, pero que lo que quiero es primero desmontar el mito de que la credibilidad solo se puede hacer en menores, ¿vale? Porque hay otras técnicas distintas que se pueden aplicar y te dan la verosimilitud. No es lo mismo, pero es parecido.
¿vale? Y lo único, que tenemos que tener como mucho cuidado con este testimonio y cogerlo y según se denuncie, intentar que los tiempos judiciales sean muy breves, se grabe lo antes posible la prueba en la cámara de Gesell, porque si no la distorsión puede ser tal que a pesar de que los hechos hayan sucedido, no los podamos probar, porque la prueba del testimonio no pueda dar resultados válidos porque se ha contaminado. Yo hago un par de apuntes. Sí, y además de lo que añadas, Sí. por favor, Carlos, ya de paso enlazas con la pregunta que te iba a hacer y es esos desafíos que tenemos los abogados precisamente a la hora de probar prueba digital, ¿vale? Para que también podamos verlo desde tu óptica como Vale, magistrado. como sois la inmensa mayoría, supongo que sois abogados, algunas notas con respecto a estos informes de credibilidad. La verdad que me sorprende lo que has comentado de las pruebas de credibilidad para mayores de edad, porque o verosimilitud a día de hoy, hasta donde yo sé, no se admiten nunca, salvo que se trate de una persona que tiene una discapacidad, pero una persona normal, la jurisprudencia, que supongo que tendrá que ir avanzando. Es que no es credibilidad. Bueno, verosimilitud, pero que yo no he visto ninguno, ¿eh? Yo no he visto en el Supremo no ha llegado por lo menos. Pero bueno, igual llegará en un momento dado. Y lo que os quiero transmitir también como abogados es que esos informes de credibilidad son totalmente atacables como abogados. Es decir, parece que muchos de esos informes de credibilidad, digamos que van a misa. O sea, parece como que si pones que es creíble sí o sí. No, o sea, hay informes que están muy bien hechos y informes que están muy mal hechos. Incluso hay informes que sí estando muy bien hechos se pueden desarticular. Nosotros como abogados, dependiendo de quién estéis defendiendo, pues os puede interesar que el informe sea creíble, que el que dice que es creíble el testimonio de la menor o del menor, porque casi siempre son menores mujeres, es creíble o no es creíble. Incluso podéis aportar un contrainforme que diga lo contrario. Ahora bien, tendrá que ser también un informe bien fundamentado, porque yo he visto juicios en los cuales informes periciales se han venido completamente abajo y han sido destruidos por parte del abogado de la defensa. O sea, absolutamente. No solo informes de credibilidad hechos por psicólogos forenses del juzgado, sino también informes forenses de lesiones, por ejemplo, de que el informe forense pues es de una cara y te viene el de la contraparte y te viene con un informe forense de 400 páginas, ¿vale? Y destroza al médico forense. Es decir, por el hecho de que sea oficial o judicial, no tiene necesariamente que ser perfecto, ¿vale? Y lo podéis atacar, tenéis las herramientas para ello y eso es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Como abogados. En cuanto a la prueba digital, efectivamente, como decía antes, como ha habido un incremento muy importante de delitos que se han cometido a través de entornos digitales, claro, hay mucha prueba digital. ¿Qué pruebas digitales se suelen plantear en esos casos? Los pantallazos de WhatsApp, los pantallazos de Instagram, los pantallazos de TikTok, porque el típico caso es, me meto en Instagram, un señor me conecta y entonces me dice que mi amiga le manda una foto de no sé cómo y luego vamos a quedar y no sé qué. ¿Qué pasa con este tipo de prueba digital? El problema se encuentra sobre todo en la posibilidad de su manipulación. Es decir, que pues un pantallazo realmente no es nada. ¿Qué es un pantallazo? Afortunadamente, yo en la práctica lo que me encuentro es que muchas veces las partes reconocen los pantallazos. Es decir, hemos mantenido esta conversación por su WhatsApp. Yo creo que la gente lo ve como tan claro que son sus conversaciones que dicen, pues sí, pero muchas veces dicen que no, que esas conversaciones están manipuladas y que, oye, realmente es muy fácil manipular eso, porque yo guardo con mi teléfono, pongo el nombre arriba de lo que sea y ya con eso tengo el tema hecho. La adveración por parte de la Administración de Justicia, que está adverado por el LAG. A ver, el LAG es un fedatario público igual que es un notario, es decir, se limita a dar fe de lo que está viendo en ese momento. Es decir, en esta captura de pantalla pone esto, pero el LAG, igual que yo tampoco, no tenemos ninguna certeza de que eso no esté manipulado. Puede ver a lo mejor la pantalla del móvil, pero el LAG tiene unas facultades muy limitadas, desde luego tecnológicas ninguna, para saber si una prueba digital de ese estilo está manipulada o no. Entonces ya entramos en el terreno de las periciales digitales. Cuando son aportadas de parte, son muy caras y no todo el mundo se las puede permitir. Y cuando son judiciales, pues porque las aporta muchas veces la Guardia Civil, pues no siempre se cuenta con todos los medios para hacer con todo el detalle y para poder hacerlo de la manera que se tendría que hacer. Con toda la admiración a su labor, porque lo hacen muy bien, pero evidentemente sus medios son limitados y no se pueden hacer para todos y cada uno de los casos. Con lo cual, es una prueba que falta una mayor especialización, yo creo que tanto de jueces como de abogados en este tipo de prueba, porque es el futuro y porque no solo delitos contra menores, sino en general muchos más delitos se van a ir cometiendo crecientemente por medios digitales, en los cuales una prueba digital va a decantar la balanza ante una condena y una absolución. Por supuesto. Hilando con esto, Natalia, a mí me gustaría que nos hablases sobre la orden de alejamiento digital. Es una novedad en estas reformas de las que hemos venido hablando.
Y bueno, un poco que nos digas tu opinión, aunque no sea llevado al terreno de la práctica, si te parece una iniciativa interesante, si crees que tiene lagunas a nivel técnico, inquietudes que tú tengas sobre su puesta en marcha. Pues a ver, me parece que igual que, o sea, que es una buena iniciativa, seguro, porque lógicamente partiendo de la base de un incremento, como decía Carlos, de delitos cometidos a través de medios digitales, también hay que intentar poner una cortapisa de alguna forma o una protección a las víctimas de esos delitos. Igual que en un delito de lesiones, por ejemplo, tienes una orden física de prohibición de acercamiento y de comunicación con esa víctima, pues la orden digital, la orden de alejamiento, entiendo que se va a poder adoptar igual que la física, tanto como medida cautelar en el procedimiento, como en su caso se podrá luego incluir como una pena accesoria de la principal del delito en su día, si hay condena. Y luego entra en juego la voluntad del sujeto. Igual que hay gente que quebranta las órdenes de alejamiento físicas y le da lo mismo y tener una orden de alejamiento con los resultados lamentables que todos conocemos, pues habrá quien quebrante la orden digital. Pero creo que es más fácil detectar un quebrantamiento de la orden digital si, por ejemplo, pues eso, se pone en contacto nuevamente, escribe un WhatsApp, manda un mail, contacta a través de una red social, etcétera, porque hoy por hoy la orden de alejamiento física, si es, oye, pues me he encontrado a fulanito ahí cruzando la calle y nadie más le ha visto, esa persona no tiene cómo acreditar ese quebrantamiento, porque es su palabra contra la de en ese caso, el que sufre la medida cautelar. Con esta medida de tipo digital, si se quebranta y se incumple esa medida accesoria, esa medida cautelar o esa pena accesoria, probablemente surgirá luego el problema, como decía Carlos, de la prueba, porque a veces será más fácil probarlo y otras no, pero yo creo que el problema de la prueba digital es que ya lo vamos a tener en prácticamente todos los procedimientos. O sea, que eso va a tener que ser... El otro día, por ejemplo, el domingo pasado, no sé si leísteis, que publicaba Escarlata un hilo sobre la impugnación de las capturas de pantalla de WhatsApp en un procedimiento que el Tribunal Supremo había dado por buenos porque había otros elementos periféricos que de alguna manera corroboraban la realidad de esas capturas de pantalla, aunque no se había llevado a cabo una prueba pericial. Esto es como todo. En el acervo probatorio que pueda haber en un procedimiento, si tenemos solo una prueba, pues igual es más complicado acreditarlo si no ha habido esa prueba digital. Pero si aparte de esa captura de pantallas hay otra serie de testificales, otra serie de pruebas que de alguna manera puedan, aunque sea indiciariamente, que para eso también existe la prueba indiciaria, el hecho de sustentar que realmente la acusación o el relato fáctico pueda ser como está establecido por las acusaciones personadas, se podrá llegar a esa condena. Y en el caso de la orden de alejamiento digital, el tema será valorar cómo se establece luego o cómo se controla, mejor dicho, en cuanto a su duración, por ejemplo, porque ahora la física se inscribe por el lag del juzgado en un registro específico para que si hay cualquier quebrantamiento se pueda tener constancia de que existía previamente ese registro de esa prohibición de acercamiento y comunicación. La cosa es, ¿va a haber un registro específico para órdenes de alejamiento digitales o virtuales para, en el caso de que se quebranten, poder tener acceso al mismo? Pues esa parte la veo un poco de más difícil implementación, pero como idea me parece algo súper necesario para poder de alguna manera poner coto a este tipo de delitos digitales. No sé si puedo hacerle una pregunta a Por Natalia supuesto. en relación a esto, que todavía yo creo que estamos todos adentrándonos en este ya proyecto. ¿Qué diferencia hay realmente entre la orden, la prohibición de comunicación? Que yo creo que en muchas de las situaciones de las que estamos hablando, esa orden de alejamiento virtual ya estaba de alguna forma cubierta con esa orden, esa prohibición de comunicación. Sí, es que tienes toda la razón. Vamos a ver, el contenido hasta ahora de las órdenes de alejamiento era prohibición de acercamiento y comunicación y si estaba bien solicitada y bien concebida, pues en la propia medida cautelar o en la pena accesoria se dice
comunicación por cualquier vía, por cualquier medio personal, telemático, a través incluso de terceras personas, de redes sociales, con lo cual, de alguna forma, esta medida que ahora se implementa desde un punto de vista estrictamente digital o telemático ya era parte de la orden de alejamiento como la conocíamos hasta ahora, que incluía las dos posibilidades, la del acercamiento, comunicación física y también la digital. Yo entiendo que ahora en el proyecto lo que pasa es que va un poco más dirigida o de una forma un poco más concreta o más especializada para aquellos delitos que ya se han cometido utilizando medios telemáticos. Porque en la orden de alejamiento que conocíamos hasta ahora, en la cual podía estar incluida esa orden de alejamiento digital, casi siempre eran delitos cometidos de forma, pues unas lesiones, unos malos tratos, que era más la previsión de ese impedir el contacto también digital, que no porque el delito per se ya viniese cometiéndose a través de ese medio. Muy interesante. Muchas gracias, Chiara. Pues vamos a continuar, vamos a hacer una última ronda de preguntas y vamos a cerrar con Ana. Y luego ya ir pensando algunas cuestiones que nos pillen frío porque os toca participar un poco, ¿vale? Para que no sea solamente nosotros hablando. Carlos, hace poco hemos visto noticias, cada cierto tiempo, por desgracia, abren los medios de comunicación como el asesinato de la trabajadora social a manos de menores de edad. Siempre que hay una noticia de este tipo, vienen semanas de debate en las que hay voces que piden, sin tampoco argumentar, pero se pide esa bajada de la edad mínima de responsabilidad penal de los menores. ¿Qué opinión tienes en cuanto a este debate? Que es muy complejo, soy consciente de ello, y qué opiniones tienes como jurista en cuanto a si está bien esta edad, si habría que atacar por otros medios y más enfocado a la reinserción. Sí, pues además es que este es un tema de candente actualidad, pues no sé si estáis viendo la serie de Netflix que se llama Adolescencia, que es un niño de 13 años. Y allí en Inglaterra debe ser que la edad penal son 13 años, porque al niño le tratan como si fuese un recluso casi normal. O sea, yo estoy alucinado con la serie. No sé qué grado de verosimilitud tiene. Desde luego, si es como las series judiciales españolas, no tendrá ninguna, porque las series judiciales españolas son terroríficas. Yo no puedo ver ninguna porque es todo mentira, es todo un disparate. Pero sí entiendo que las series inglesas son, en ese sentido, mejores que las españolas. Es bastante impactante el trato que le da al niño como un auténtico acusado, delincuente, presunto delincuente. Porque es un caso de homicidio. No os hago spoiler porque son los primeros 10 minutos de la serie. Este es un debate que es muy técnico, es decir, yo no tengo los conocimientos humanísticos ni antropológicos para saber si la responsabilidad penal se tiene que bajar a los 13 años, pero en algún sitio hay que poner el límite. Es un poco la mayoría de edad sexual. Hasta cuando yo estudiaba la oposición eran 13 años. Luego se ha pasado a los 16 en el año 2015. Es decir, de hecho, durante un periodo de tiempo el Tribunal Supremo previó atenuantes, incluso eximentes, para relaciones que empezaron cuando la menor igual tenía 13 años y una relación que había sido válida en un momento dado pasó a ser una relación delictiva, porque eso sucedió. Entonces, partiendo de esta base de mi desconocimiento antropológico para saber esto, yo no veo que sea para nada la solución esa de vamos a meter a niños a 13 años en la cárcel y en regímenes de internamiento. No me parece que sea para nada el flanco por el que hay que atacar el tema. Yo lo que considero que es una respuesta como que vale un poco para todo, pero es que es verdad que vale para todo, que es la educación. O sea, yo creo que es que lo que hay que es conculcar a los niños lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, no solo en materia de valores y en materia de que no puedes atacar, no puedes hacer bullying, no puedes perseguir a una persona, no puedes hacer la vida de una persona, sino también en materia de expertise a la hora de utilizar las redes sociales y a la hora de utilizar la tecnología. O sea, yo tengo tratos con niños, por mis hermanas, por amigos míos, que a lo mejor hay niños de 10 años que tienen cuentas de TikTok y que hacen vídeos de Aitana imitando los movimientos de Aitana en un concierto. Entonces, yo les digo a esos padres, ¿cómo permites esto? Porque es que luego, es que esto es, como yo estoy todo el día obsesionado con los delitos porque no paro de estar rodeado del crimen, digo, es que le puede, ¿pero qué va a pasar? Te digo todo lo que puede pasar, o sea, si empieza no acabo. Entonces, lo que hay que hacer es educar a la gente en los riesgos reales, porque lo que decía Ana, lo que decía Natalia, es que no son riesgos abstractos, es que está en el papel, es que yo veo esto todos los días en mi trabajo. Muy interesante y muy valiente reflexión. Natalia, ¿cómo afrontas tú que lo has vivido en distintos procesos judiciales cuando un menor de 14, 15 años que ya tiene, bueno, pues esa responsabilidad
penal, ¿cómo afrontas la defensa en un caso, por ejemplo, de agresión sexual? ¿Y qué diferencia hay, muy sucintamente, de medidas en cuanto a lo que podría ser el tratamiento de un adulto que hubiera cometido un delito similar? Bueno, efectivamente, en España tenemos la edad en la que los menores son imputables entre 14 y 18 años hasta que se pasa a la mayoría de edad. Por debajo de 14 son inimputables, y lo que sí que el delito va a ser el mismo, es el que está en el Código Penal, sea cometido por un menor o por un adulto. La diferencia es que mientras en el Código Penal se establecen pues penas de prisión, de multa, etcétera, para los determinados delitos, en la ley orgánica de responsabilidad del menor, que ya tiene la friolera de 25 años, que lo estaba pensando cuando estaba hablando Carlos, se establecen en el artículo 7 las medidas que se pueden imponer en lo que llamamos los expedientes de reforma para menores infractores. Esas medidas, desde la más grave hasta la más leve, pues van desde el internamiento en centro cerrado hasta lo que podría ser una libertad vigilada, ¿vale? Si estamos ante un delito grave, una agresión sexual, un robo con violencia o intimidación, etcétera, pues la medida casi seguro va a ser la de internamiento en régimen cerrado. Lo único que tenemos una duración determinada. Si el autor es un menor que tenga 14 o 15 años, hay hasta un máximo de 3 años que puede tener de duración esa medida. Si estamos en el rango de 16 y 17, hasta 6 años, y además puede ser complementada con una libertad vigilada de hasta 5 años, para que de alguna manera haya ese control luego sobre el menor una vez que la ha cumplido. Y luego también existe, igual que en adultos, el juzgado de ejecuciones penales, que es un juzgado que, como dice su propio nombre, hace ejecutar, cumplir lo que contiene la medida, que contiene la sentencia, porque en menores nunca hablamos de condena, hablamos siempre de medidas, pero que también, si hay un cambio en la actitud de ese menor, hay un proceso de arrepentimiento, de reinserción, algo que se vea claro, acreditado y probado en el centro en el que esté, se puede llegar, cuando ya hay un tiempo de cumplimiento de esa medida, incluso a solicitar algún tipo de modificación de la misma, pues por ejemplo, para pasar de un cerrado a un semiabierto, si se dan determinadas garantías, siempre interviniendo el equipo técnico del juzgado, el de la agencia de menor infractor de la Comunidad de Madrid, etcétera, o sea, con bases técnicas, de profesionales, no simplemente de porque ha estado aquí 3 años, vamos a cambiarle directamente de medida. Claro, o sea, que si ese menor tiene 13 años y 6 meses, nada. Absolutamente nada según nuestra legislación actual. Y el problema de eso es que hay muchos delitos cometidos por menores que no se cometen individualmente, sino en grupo. Ya no solo tema de, que luego ya lo de las bandas ya es es harina de otro costal, como suele decirse. No, delitos de 6, 7 chavales que están en un parque y de repente pues viene otro, se lían a golpes y al final hay un delito de lesiones, lo que a veces entendemos como riña tumultuaria, que es como de aquí participan todos eran conocedores del posible resultado que se podía producir, y me da igual si solo 2 han dado un puñetazo, una patada, un mal golpe, que la medida se va a imponer para todos ellos. Ahí nos encontramos en muchísimas ocasiones con mezcla de edades. Hay a lo mejor 2 o 3 que no han cumplido los 14 y respecto de esos se archivan inmediatamente. El expediente de reforma no se puede incoar frente a ellos. Y se quedan a lo mejor los otros 2 o 3 que ya tienen entre 14 y 18, que son a los que al final se va a imponer esa medida. Muchísimas gracias, Natalia. A mí me gustaría aportar, creo que el caso más sangrante, no sé si os acordáis, del chico este que era rapero y que fue asesinado en los túneles que salen desde el Retiro. 3 de los autores eran menores de 18 años, pero uno tenía 18 años y unos días. Ese uno fue condenado a prisión permanente revisable, dado que en el informe forense salió como, estando en el suelo, le remataron estando en el suelo boca abajo. Pero los otros 3 solo tuvieron medidas. Claro, y esto, hilo contigo, Carlos, no sé si el planteamiento es que el corte no lo debemos poner en un punto cronológico, los 18, porque creo que además estamos fomentando que los que tienen más de 18 lo que hacen es inducir a los de menos de 18 para que sean los que cometan los delitos. Entonces, no sé hasta qué punto eso no está generando otro problema mayor, y por qué no se plantea pedir
la edad mental, igual que se nos pide cuál es la edad madurativa de esta menor o de este menor para dar consentimiento en materia de relaciones sexuales, que eso ya nos lo están solicitando. Es decir, queremos saber cuál es la edad madurativa de esta persona para ver si puede o no puede. Plantear la edad madurativa a la hora de plantear si opta a medidas o opta a otro, cambiar el paradigma, que a lo mejor hay que poner sobre la mesa pues una serie de cambios en base al avance también de las técnicas que tenemos para medir la madurez mental de una persona, que a lo mejor cuando se hizo el código no existían. ¿Algo que añadir en cuanto a ese punto, Carlos? A mí me parece que la implantación de eso sería maravilloso, pero una utopía total. O sea, imagina, eso podría dar una disparidad de criterios, de juzgados. Claro, yo siempre me pongo en la problemática del juzgado concreto. O sea, eso me parece que en un mundo maravilloso en el que tuviésemos informes psicosociales, así lo pides y lo tienes en 3 días, pero en un mundo real de juzgados con goteras y con ratas, tener un equipo psicosocial que te determine con exactitud la edad mental de una persona y sobre todo, lo que has comentado, la enorme diferencia que implica la aplicación de un régimen jurídico y otro, hasta qué punto ese menor es listo, finge, dice, hace... Lo veo muy difícil. Tuvimos que pedir más de todo. Pásaselo a Ana, que la última va para ella. Hemos visto recientemente iniciativas de grandes empresas digitales, como puede ser TikTok, que ya empiezan a anticiparse al legislador y para contentar al público, a las familias, aunque sea solo cara a la galería, están implementando medidas que puedan llegar a ser interesantes, como por ejemplo prohibir los filtros, ¿no? Para menores de 16 años, por aquello de la distorsión de la autoimagen, ¿no? Cuéntanos, en consulta, ¿has notado por colegas, por tu propia experiencia, un aumento de depresiones, de intentos autolíticos, de distintos cuadros relacionados con el uso de las tecnologías? Sí, además, fíjate, mi base de comparación, os voy a hablar de los años aproximadamente 2000, que yo estuve durante casi 4 años siendo la psicóloga de la Asociación de Trastornos Alimentarios de Salamanca, un ámbito muy concreto relacionado con lo que me estás planteando, TikTok, Instagram y demás. La influencia que tiene sobre autoestima, autoimagen, en un momento en el que no estás nada seguro de ti. Efectivamente, hay un experimento que lo ilustra perfectamente. Se cogió a un grupo de chicas y se les midió la autoestima en ausencia de que hubieran hecho nada antes relacionado con redes sociales. Pongamos que puntuaban una media entre todas de 7 de autoestima, pongamos, ¿no? Y luego, un tiempo después, para evitar una cosa que se llama efecto TR-test, pasaron el mismo test, pero después de haber estado 2 horas viendo Instagram. El resultado es que bajó 3 puntos la percepción de esas mismas chicas, con un tiempo relativamente bajito, de su propia autoestima, de su propio concepto, autoimagen. Claro que nos influye. De hecho, está empezando a haber múltiples estudios relacionados sobre el impacto, no solamente sobre niños, también sobre nosotros, a nivel de distorsiones. Tenemos muchísimas más dismorfias, muchísimas más adicciones, abuso de cirugías desde edades cada vez más tempranas. Los trastornos de la conducta alimentaria han mutado un poquito. Ahora tenemos las conductas se aprenden a través de internet, tenemos muchísima, ya no tenemos anorexia restrictiva como teníamos más o menos en los 2000, que fue la primera epidemia. Tenemos mucho cuadro, pues caos alimentario, vómitos, bulimia, comer por ansiedad, tenemos muchísima autolisis, además hay grupos específicos dentro de las redes, o sea, lo mismo que hablamos de Tor, de la Dark Web, hay grupos específicos que se dedican a fomentar trucos para convertir o desarrollar un trastorno alimentario, cómo adelgazar, pero además cosas espeluznantes desde el punto de vista de decir, si tienes frío como tiritas adelgazas, sal de noche a tu jardín desnuda en invierno, o sea, conductas ciertamente riesgosas, ¿no? Las autolisis también, sí hay una influencia primero en la transmisión, o sea, la transmisión es casi epidémica. Como aparezca una conducta, se transmite como los retos, los famosos retos que hay en internet. Y cada vez hay más problemas de autoimagen. Por eso, a ver, yo creo que la prohibición radical a lo mejor no es el planteamiento, es la educación, como decía Carlos, y la obligatoriedad de poner, aquí se han utilizado filtros, son estos filtros, y aquí tienes la imagen de la persona sin editar, que puedan hacer ese aprendizaje y ese interiorizar el juicio crítico de con distorsión, sin distorsión, con el filtro, sin el filtro. Me parece mucho más proactivo el educar, porque
implantamos juicio críticos. Prohibiendo, a lo mejor no conseguimos que maduren y se desarrollen. Y ese debe ser el objetivo ante los menores, capacitarles. Muchísimas gracias, Ana. ¿Tenéis alguna cuestión que queráis plantear a los ponentes? Sí, Ana, bueno, me ha encantado tu intervención en general, pero quería rescatar una parte que has dicho en el que hablabas del tema de, bueno, el reflejo que tú hacías a nivel profesional de esos análisis sobre el testimonio de esos menores. Quería saber, cuando aquí tienes una persona que notas, que percibes que ya se ha distorsionado, que ya llega un poco tarde, entre comillas, ¿cómo lo reflejas en tu informe y si realmente eres objetiva y reflejas que esta persona tiene una distorsión porque ha pasado cierto tiempo y la realidad que cuenta no es exacta? ¿O eres un poco benevolente y dices, bueno, como sé que lo que me cuenta en el fondo es la realidad que ha sufrido esto, no voy a dejar reflejado como tal esta distorsión, sino que voy a intentar... Yo no puedo saber si es la realidad y te explico porque existe un fenómeno que son las falsas memorias. Esto es muy importante. A ver, yo hice una comunicación en un congreso de Derecho Penal sobre esto. No todos los niños que tienen falsas memorias es porque se les ha implantado propositivamente, di que te han hecho esto. A ver, podemos tener un familiar con patología mental, generalmente puede ser la madre, ¿no? O suele ser con patología mental que realmente cree que ha pasado y induce. Entonces, yo no sé que eso ha pasado. De hecho, ese es mi trabajo, determinar. Mira, hace muy poquito yo recibí una llamada de una madre que me traía unos audios que quería hacer una valoración de credibilidad. Viendo las preguntas que hacía, o sea, cómo eran las preguntas que estaba haciendo a las que respondía la menor, dije, yo no puedo hacer una valoración de credibilidad porque esta pregunta está guiando la respuesta. No puedo hacer nada. Cuando tú te encuentras cara a cara con este menor o con Y no sé si, y ese caso no sé si puede ser verdad o no, pero con esas preguntas ya has contaminado el testimonio para hacer un CBCA. En ese caso sería un CBCA o un HELP, que también se puede aplicar ahí. Estaría contaminado, no puedo hacer nada. Perdón. Nada, pero tú como profesional tienes la capacidad de identificar, aunque no sepas que esas preguntas previas ni lo que le ha pasado o no le ha pasado a esa menor, tú tienes la capacidad, como psicóloga en general, todos los psicólogos forenses fallan, es la capacidad de dilucidar si realmente ha sido esa menor expuesta a preguntas que le han podido modificar la realidad. Pues solo ves Si se puede, con la metodología HELP, lo que haces es un análisis de comparación de el momento de la revelación, luego pruebas periféricas, factores del suceso. A ver, si la menor dice que recuerda que pasaron determinadas cosas y te está describiendo visualmente cuando te ha dicho previamente que es oscuro, el factores del suceso, y hay algo que te salta que te dice que no, factores del sujeto, si lo que me está contando es incompatible con las capacidades que tiene la persona en ese momento o sus capacidades sensoperceptivas también, ¿eh? O sea, hay factores del suceso, factores del sujeto, factores del sistema, cuántas veces se ha repetido el testimonio. Y luego todo eso se analiza en base a una serie de criterios en los cuales también están evidencias investigativas periféricas. Hay una serie o sea, os estoy hablando de una metodología muy compleja que se tarda bastante en hacer, si se hace bien, y se puede decir, a ver, desde mi punto de vista, la probabilidad de que lo que esté verbalizando sea compatible con un recuerdo real porque tiene las características de la memoria de ese tipo de sucesos, y ya os digo, cada tipo de sucesos se aloja en una zona distinta de la memoria, yo digo, la verbalización es compatible con la presencia de un recuerdo que ha sido vivido. Es compatible con la veracidad, es competencia de estos señores. Nosotros decimos si es verosímil el recuerdo con la vivencia. Y otra pregunta, Sí. Me interesa mucho porque es un tema que yo estoy en la parte más jurídica y todo el tema de psicología forense, pues claro. Cómprate un libro maravilloso que se llama Memoria de Testigos, de Antonio Manzanero, profesor de Psicología del Testimonio de la Universidad Complutense y mi profesor. O sea, y que es vamos, en estos momentos se considera uno de los mayores cerebros en materia de testimonio, memoria de testigos. Vale. Quería preguntarte también si tú como profesional de este ámbito crees que hay una carencia en los juzgados a nivel de psicosociales. ¿Crees que las personas que hacen esos informes que luego reciben los magistrados, ese psicosocial que todos conocemos, está
suficientemente, esas personas están suficientemente preparadas o tienen la suficiente calidad esos informes para realmente transmitir el problema de ese menor? Si llevara mangas me remangaría para contestar a esto. No, me voy a remangar. Una de las mayores reivindicaciones que debéis hacer vosotros los primeros, o sea, fijaros, parece que voy a barrer hacia mi terreno, pero no. Los principales interesados en que los psicólogos de los equipos que hay en los juzgados y en los IMLs tengan el máster en psicología forense mínimamente, a mayores, máster en neuropsicología, máster en testimonio, sois vosotros. A ver, no, sois los segundos. Los primeros son los actores, las víctimas y los acusados, porque no olvidemos que, según las investigaciones de, por ejemplo, Elizabeth Loftus, el 70% de los inocentes que están en prisión en los Estados Unidos son por errores en identificación de testigos. Eso es psicología del testimonio. Y, sin embargo, no hay formación en testimonio. Tenemos que empezar la pedagogía, nosotros tenemos que empezar la pedagogía con el mundo jurídico para que entendáis lo importante que son estas pruebas y lo importante y lo que pueden suponer. Y efectivamente no hay formación, sobre todo cuando en las últimas oposiciones se hicieron unas oposiciones genéricas a las que se presentó cualquiera sin necesidad de tener el máster en jurídica y forense. Hombre, pues si tenemos estos mimbres, tenemos todos un problema como sociedad. Vale, muchas gracias. Nada. Desde luego, bueno, pues como no, pero es que eso nos da para otra charla, entrando ya en abogacía de familia, la absoluta desprotección de los niños, que la tenemos, no hay que irse a lo digital, la tenemos en los juzgados, cuando no tenemos medios, cuando hay mucha ley de infancia y no hay presupuestos, cuando nos faltan tantas cosas tan básicas, ¿verdad? Pero bueno, eso para la siguiente charla. Y ahora ya para cerrar, salvo que alguien quiera intervenir con alguna otra cuestión tan interesante, no sé si alguno tiene algo en el tintero que quiera plantear. Edgar. Es en relación al concepto de madurez que estábamos comentando. Realmente la ley sí permite, si voy bien encaminado, cierta comprensión, no tanto en la edad cronológica, está la cláusula de Romeo y Julieta en delitos contra la libertad sexual, aplicar un razonamiento similar a otro tipo de delitos, en otros tipos de madurez, pues al final la madurez que uno puede tener para dar consentimiento médico, que muchas veces incluso has tenido que tirar de ese concepto del menor. El menor maduro. Entonces, realmente no lo veo desde fuera tan utópico el empezar a plantear la madurez como un constructo psicológico también, con diferentes partes, diferentes dimensiones que se pueden evaluar bien si se tiene la documentación, los conocimientos y la información, y no lo veo tan difícil como aparentemente podría parecer. O sea, tú estás hablando del 183 bis, ¿no? De los supuestos en los que hay un delito de agresión sexual en contra de un menor de edad y no hay una gran diferencia de edad con la persona mayor de edad que ha cometido el delito, que era el 173 quater y ahora es el 183 bis, ¿no? Te estás refiriendo a ese artículo. Ah, vale. Sí, a ver, vamos a ver, la norma lo que establece es que todos los delitos que son cometidos cuando la persona que está involucrada en ese delito tiene menos de 16 años, si la persona que ha participado en ese hecho, en esa relación sexual tiene más de 18, entonces ahí hay un delito de agresión sexual y digamos que no entramos en nada más, o sea, ya está. 16 años, menos de 16 años la víctima, el autor tiene más de 18 años. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 183 bis lo que hace es un poco atemperar esa responsabilidad, porque ¿qué pasa a veces? Que a lo mejor la víctima tiene 15 años y medio y el autor tiene 19 años. Entonces, en este caso, lo que hace el Código Penal es, oye, en este caso, efectivamente, como tú dices, atendiendo a la madurez y a las circunstancias personales de uno y de otro, se podría eximir incluso se puede eximir de responsabilidad, es eximente completa. Se podría, de hecho, otro día tuve un caso muy, muy interesante en el que un juzgado apreciaba una atenuante en la lógica del 21.7 en relación al 183 bis, es decir, que en vez de como eximente lo apreciaba como atenuante porque había esa proximidad, pero no tanto como para hacer un eximente. Lo cual es un problema porque no está prevista como en el catálogo de atenuantes del 1 al 6. Bueno, esto es un rollo técnico. Pero bueno, tienes razón. Ahí sí que se está diciendo lo que se dice Ana, de ahí sí que se analiza qué madurez tiene la persona víctima del delito para ver si tiene una cercanía con la persona mayor de edad. Con lo cual, efectivamente, pues, podría extrapolar a los demás delitos en los cuales hay menores de edad involucrados. Lo que pasa es que lo veo utópico en el sentido de que no se cuenta con medios, como decía Delia, y yo creo que todavía hay una cierta desconfianza hasta el punto de que
eso puede dar lugar a demasiada discrecionalidad a la hora de valorar en todos los delitos cometidos por parte de menores de edad cuál es la edad mental y lo que la propia Ana lo ha dicho, la falta de formación muchas veces de los profesionales que se dedican a esto, la falta de formación, yo como juez, de saber yo soy realmente, de mi espíritu crítico a la hora de valorar ese informe pericial psicológico forense que me tiene que decir la madurez mental que tiene esa persona, porque yo no me quiero comer, como decía antes, el informe forense pericial. Yo lo quiero criticar, quiero, pues bueno, quiero ver si esto realmente es crítico, está bien hecho o no. Expanderlo a todos los delitos, o sea, me parece que podría dar lugar, podría ser algo muy novedoso, en un mundo utópico me parecería maravilloso, pero lo veo muy complicado por esa disparidad, esa discrecionalidad, sin perjuicio de que tú dices que exista ese reducto pequeño, que lo veo lógico, de 183 bis. Y porque a nivel práctico, para los menores entiendo que sería un avance en cuanto a poder determinar realmente si se da o no esa madurez, pero desde el otro lado, desde el lado de los juzgados, estaríamos con problemática de prescripciones, de dilaciones indebidas, porque claro, ¿cuánto tiempo va a llevar en cada procedimiento concreto la determinación de esa edad mental o esa madurez de ese menor? Pero todo lleva la falta de medios. Totalmente, pero es que ahora es muy fácil, porque ahora es entre 14 y 18, o sea, es tan evidente, el único problema lo tenemos cuando no está claro y se los llevan a La Paz o al Gregorio Marañón a hacer la radiografía de muñeca para determinar el tema de si realmente tiene 14 o no tiene 14, y allí ya hacen la criba, es como menos de 14 no, más de 14 para adelante, expediente de reforma. Meternos en esa posibilidad que a mí personalmente me parecería perfecta para los menores, o sea, para los menores, para el sistema sería inviable con los medios que tenemos en la actualidad. Inviable, tú imagínate que en un juzgado tenemos a un niño de 12 años que comete un delito espantoso, pero el informe psicológico forense dice que tiene una edad mental de 14. Y nos encontramos con un niño de 12 años, físicamente 12 años, esposado. O sea, sería muy fuerte. O sea, eso habría que... Es muy complicado de implantar. Pero fíjate, yo me he encontrado la situación contraria. En un caso de una chica con una discapacidad psíquica de edad mental 12 años, que fue engatusada por una persona de la calle. Esta chica tenía una discapacidad, pero no estaba incapacitada, ¿vale? Bueno, pues la secuestra, se la lleva, la chica desaparece, no sabemos si la prostituye o no la prostituye, reaparece y nos plantamos ante el juez. Y yo cuando le planteaba al juez que no viera una mujer de 40, que viera una niña de 12, y ella decía que era su novio y estaba enamorada, y fue absuelto. ¿Sabes? Que ese problema, a mí me parece que tenemos ahí un mundo muy terrible, ¿no? Y que tenemos que ir buscando soluciones y avanzando en lo mejor para la sociedad, pues poco a poco, ¿no? No resignándonos. Pero si eso fue, hasta que no pongo literal, horrible. Fue mal absuelto. Horrible. Un caso súper parecido otro día, que era una chica que había cortado con su novio y un amigo del novio, que una chica con discapacidad, no incapacitada judicialmente, claro, pero sí con discapacidad, le dice, si te acuestas conmigo, yo hago que vuelvas con tu novio. Y ella se acuesta con él. Y tenía 20 años, la chica. Y el señor ha sido condenado por agresión sexual, ¿eh? Además, agravado porque es una persona especialmente vulnerable. Claro, no, si esta chica tenía todos sus diagnósticos, daño cerebral, sí, o sea, de congénito, y sin embargo, pero ahí está la discrecionalidad y demás, y el que tenemos todavía mucha pedagogía por delante. Sin duda, muchos retos. De todas maneras, deberíamos acordarnos cuando al final hay elecciones en el país y con independencia de la ideología de cada uno, de justicia nunca habla nadie. Exacto. Nadie habla de partidas presupuestarias, nadie habla de aumento de recursos, de nuevas contrataciones de psicólogos, de equipos psicosociales, de puntos de encuentro familiar. Es que nadie lo lleva en sus programas. Pero lo peor de todo es que a la ciudadanía le da exactamente igual. ¿Cuándo nos deja de dar igual? Cuando nos toca a nosotros. Cuando sufrimos las dilaciones, cuando tenemos un hermano que lleva 3 años o 4 años en un penal, cuando nuestro niño pasa por un punto de encuentro familiar y hemos tardado 2 años en lista de espera. Es ahí cuando caemos en que la justicia es la hermana pobre, y yo creo que ahí tenemos también mucho que hacer, porque sin eso las leyes se quedan en papel mojado. Y para rematar, un titular que nos regaléis sobre por qué hay que leer vuestros capítulos del libro, para animar a la gente también, como luego lo vamos a colgar en redes sociales, por lo menos extractos. Animemos a que se contribuya para que UNICEF reciba estos fondos y lean vuestros interesantes capítulos. Ana.
En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud promulgó dentro de los derechos humanos los derechos sexuales. El derecho a la educación sexual afectiva es fundamental para evitar riesgos como aparejados de las nuevas tecnologías, como el uso de la pornografía, las consecuencias de ese uso de la pornografía, el grooming, el sexting y todos los delitos sexuales derivados de las TIC. Yo en concreto, no solo mi capítulo, sino el libro completo, porque creo que es una obra de consulta que hay que tener de cabecera, tanto padres como educadores, familiares, porque cada capítulo da una versión diferente y complementaria sobre una realidad social que es ese acceso de los menores a nuevas tecnologías y, consecuentemente, ese peligro también al que están expuestos. Y como hemos hablado, porque yo creo que es fundamental el tema de la educación. Mucha educación, no solo en el centro escolar, o sea, la educación tiene que empezar en casa y mucho hablar con ellos, porque este tipo de delitos, si los menores tienen la confianza de poder decirle a su padre, a su hermana mayor, a su madre, de mira, he metido la pata porque es verdad que me he puesto a chatear con alguien que no sabía ni quién era, pero se está poniendo la cosa fea, ¿ahora qué hago? Si no existe esa labor previa de concienciación, de educación y de confianza, igual la intervención va a ser cuando sea demasiado tarde. Y en este sentido también decir que hay una línea gratuita, que es el 017 del INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad en España, y un canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos a los que todo el mundo tiene acceso si conocéis de alguien o alguien está siendo víctima de que sus datos personales, imágenes sexuales, vídeos, cualquier tipo de archivo de este tipo ha empezado a circular en grupos, en foros, en redes, para intentar poner freno y coto lo antes posible. Muchas gracias. Yo sencillamente decir que es una obra fundamental porque todo el que se dedica al derecho es que tiene que ser consciente de que el ámbito digital está más presente que nunca, no únicamente en el ámbito penal, en todas las ramas del derecho, y que familiarizarnos con las innovaciones que supone el elemento tecnológico y sobre todo el derecho penal, la enorme mayor facilidad comisiva que supone, la dificultad a la hora de perseguir a los autores del delito y la vulnerabilidad de los menores frente a un campo que es muy difícil ponerle puertas, es que es de rabiosa actualidad. Fenomenal. No, yo tengo el mío propio, Bueno, Carlos. Y yo en mi caso, porque jamás en la vida pensé que iba a poder decir esto de he venido a hablar de mi libro y ya he podido como umbral, así que ya con eso. Y gracias, por supuesto, a ti, Delia, por haber contado con todos nosotros para formar parte de esta obra coral que, pues eso, que no es nada monótona, que se lee muy fácilmente y que no perdamos de vista que los beneficios van dedicados a una causa muy noble y que, por lo tanto, todo el que no tenga libro o si tenéis que hacer cualquier próximo regalo, que viene la Feria del Libro en abril y viene San Jorge, pues ya sabéis cuál tenéis que regalar. Gracias, Natalia, el lujo es mío. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por este ratito que nos habéis dedicado. Gracias a Dickinson por prestarnos su casa para este foro tan interesante y esperamos veros en futuras ocasiones y que participéis un poquito más, que hoy hemos estado un poquito callados porque va a haber un ciclo a lo largo del 2025 con cosas muy interesantes que esperamos que os sorprendan. Así que muchísimas gracias.